Hola, soy Elvis Capia, entrevistador e ingeniero de software en Google Canadá por más de 5 años, y hoy resolveremos un problema típico de entrevista en una Big Tech. Además, os invito a ser parte de Deep Skill, donde encontrarán cursos y demás sobre algoritmos y estructura de datos. Y el día de hoy vamos a resolver un problema interesante de LeetCode llamado Diagonal Traverse. En este problema nosotros tenemos una matriz de m filas y n columnas y queremos retornar todos sus elementos en el orden diagonal. Por ejemplo, aquí nos muestran una matriz de 3 por 3 elementos y vemos que la primera diagonal se compone del elemento 1 únicamente. Y después tenemos la segunda diagonal que se compone de los elementos 2 y 4. Luego tenemos la tercera diagonal que se compone de los elementos 7, 5 y 3. La cuarta diagonal de los elementos 6 y 8. Y finalmente la quinta y última diagonal compuesta por el elemento 9. Nosotros debemos imprimir o retornar los elementos en ese orden de las diagonales. Y aquí también notamos que dependiendo de la flecha que corresponde a la diagonal, nosotros imprimimos en un cierto orden o en el otro, en el sentido contrario. Cuando nosotros tengamos este tipo de problemas y en general, nosotros debemos de intentar encontrar observaciones clave que nos ayuden a simplificar la solución del problema. Aquí nosotros queremos mostrar los elementos en el orden diagonal. Entonces, debemos de enfocarnos qué propiedades tienen los elementos que pertenecen a cierta diagonal. ¿Será que la columna y la fila a la que pertenecen esté relacionado con la diagonal en la que están incluidos? Entonces, esos son tipos de preguntas que nosotros debemos de hacernos, siempre relacionado al problema que nos están dando. Entonces, aquí nosotros podemos empezar a hacer anotaciones, como por ejemplo, el, las posiciones tanto de las columnas y de las filas de cada elemento, ¿ya? Por ejemplo, el elemento 9 está ubicado en la fila 2 y en la columna 2, este de acá. El elemento, por ejemplo, 6 está ubicado en la fila 1 y columna 2, ¿ya? De esa manera. Entonces, una observación clave que nosotros aquí encontramos es que todas las diagonales se componen de elementos cuyas posiciones tanto en las filas y en las columnas es igual. Por ejemplo, nosotros notamos que en la segunda diagonal, ¿no? Esta que se refiere aquí, la suma de las posiciones en las filas y columnas de los elementos que son parte de esta diagonal son iguales. ¿Iguales a cuánto? Iguales a 1. En este caso vemos que el elemento 2 tiene o está ubicado en la fila 0 y columna 1. ¿Ya? ¿Y cuál es la suma de la fila y la columna? 1, ¿no? 0 más 1, 1. El elemento 4, que es el otro que pertenece a la segunda diagonal, está ubicado en la fila 1 y en la columna 0. Nuevamente aquí la suma de estas posiciones es igual a 1. Entonces esta es una propiedad interesante porque nos permite saber a qué diagonal pertenece cada elemento en nuestra matriz. Lo mismo sucede para la tercera diagonal, que es la diagonal central. Vemos ahí que la suma de las filas y columnas a las que pertenecen cada elemento de esa diagonal es la misma, en este caso igual a 2. Por ejemplo, el elemento 3, que está ubicado en la fila 0 y columna 2, pues tiene ahí una suma igual a 2.
Algo similar con el elemento 5. Vemos que pertenece a la fila 1, o sea, está ubicado en la fila 1, columna 1, y pues eso suma de la misma manera 2. Y lo mismo pues con el elemento 7. Es 7, que está ubicado en la fila 2 y columna 0, y ambos suman 2. Entonces, observación clave aquí. Cada diagonal tiene elementos cuyas filas y columnas, la suma, son iguales. Al nosotros inferir esta observación, ya sabemos cómo determinar a qué diagonal pertenece cada elemento. Entonces, lo que quedaría es saber en qué sentido nosotros lo vamos a mostrar. Porque noten que las diagonales que están o que contienen la flecha de color rojo deben ser mostradas siguiendo el orden de abajo hacia arriba si nosotros tomamos referencia las filas, y las diagonales que sigan la flecha amarilla deben ser imprimidas de arriba hacia abajo siguiendo como referencia las filas. Entonces, hay esa pequeña variación. Nuestra solución está muy cercana, pero no totalmente completa. Y para este tipo de casos, cuando nosotros tenemos ya una solución bastante cercana, pero hay algunos detalles que afinar, pero que al final la solución fundamentalmente resuelve el problema, podemos hacer una pequeña simplificación y a partir de eso volver a intentar aplicarlo en el problema original. Aquí, ¿qué pasa si en vez de imprimir o retornar los elementos usando estas flechas rojas y amarillas que van cambiando el sentido en los cuales yo voy mostrando, todas fueran en un sentido único, por ejemplo, en el sentido de las flechas rojas? Pues en ese caso ya tendríamos el problema resuelto, porque nosotros únicamente tomaríamos como referencia las filas, empezando de abajo y terminando en la parte superior. Y tendríamos pues todos los elementos retornados o imprimidos en ese orden. ¿Y cómo hacemos ahora entonces con las flechas amarillas? Bueno, solamente necesitaríamos cambiar el sentido en el cual los vamos imprimiendo o vamos retornando. Eso en C++ o en Python, pues sería simplemente hacer un reverse, ¿no? De un array de elementos que tenemos, y con eso bastaría. Entonces, esto demuestra cómo es que para un problema, cuando nosotros encontramos una solución muy próxima y lo que queda es un detalle, simplificar ese problema un poco y luego volver con el problema original, pues nos ayuda bastante. Entonces ya tenemos la idea principal aquí. Vamos para cada elemento de la matriz añadiendo su valor a la diagonal que corresponde. Y nosotros vemos que para una matriz de m filas y n columnas, pues tenemos m más n menos 2 diagonales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una matriz de 3 por 3 y tenemos 5 diagonales, ¿no? La primera diagonal que queda en la parte superior izquierda, la segunda diagonal, la tercera, la cuarta y la última que termina pues conteniendo únicamente el elemento 9. Entonces, eso sería la idea principal y ahora vamos con la solución al problema. Nosotros tenemos una clase, debemos retornar un vector de enteros, esto está en C++, además tenemos la matriz que se nos da como un vector de enteros. Entonces, primero nosotros vamos a crear un vector vector de diagonales, ya donde nosotros vamos a almacenar todos los elementos para cada diagonal. Ponemos acá diagonals. Podemos, antes de eso, nosotros crear variables para conocer el número de filas y el número de columnas. Nos aseguran que la matriz no es vacía, por lo tanto es seguro poder obtener el número de columnas basándonos en el primer elemento. Y una vez que nosotros tengamos la cantidad de filas y columnas, pues creamos la cantidad
diagonales, ¿no? Como hemos hecho en el análisis, esto es igual a el número de columnas más el número de filas menos 2, pero como nosotros vamos desde el índice 0, entonces aquí nos quedaría 4 menos 1, ¿no? Serían menos 1, ¿no? 5 diagonales en total, ¿no? Aquí tenemos 3 más 3, 6, pero tenemos 5 diagonales en total, o sea, solamente hay que restar menos 1. Luego vamos barriendo cada uno de los elementos, vamos a ir visitando cada uno de ellos. En este caso empezamos con el índice de las filas, que empezamos en 0, simplemente hacemos un recorrido por cada una de las filas y las columnas, row index, vamos incrementando, y lo mismo también hacemos para las columnas, ¿no? El índice de cada columna que empieza en 0, y vamos recorriendo eso hasta todas las columnas que tenemos disponible. Y aquí pues obtenemos la diagonal a la que pertenece. Diagonal number, ¿no? O el diagonal ID. ¿A qué era igual eso? Pues era, recordemos, era la suma de la fila y la columna a la que pertenece un elemento. En este caso sería row index más call index. Y una vez que nosotros conocemos la diagonal, el número de diagonal a la que pertenece el elemento, nosotros simplemente le insertamos en esa diagonal, ¿no? Diagonals punto, o bueno, en este caso sería aquí diagonal number, ¿no? El número que pertenece, ahí no, diagonal, mejor vamos siguiendo todo bien, e insertamos un elemento a esta diagonal, que en este caso pues sería el elemento en la matriz, ¿no? Con fila row index y columna call index. Listo, nosotros ya tenemos entonces aquí insertado todos los elementos. Y finalmente nos quedaría lo último, que es cambiar el sentido en el cual vamos a nosotros retornar los elementos, dependiendo si la diagonal sigue la flecha roja o la flecha amarilla. Acá retornamos un vector de enteros que va a ser la respuesta, answer, y vamos a recorrer pues todas las diagonales, ¿no? El número diagonal. Ujú. Vamos por todas las diagonales. Menos 1. Bueno, sería acá menor. Acá sería diagonal number, ¿no? Para que usemos la misma notación. Diagonal number, vamos por todas las diagonales. Bien. Y aquí, pues analizamos, ¿no? Como les había dicho, todas las diagonales que siguen la flecha roja, pues van en un sentido y las de flecha amarilla en el otro. Entonces bastaría con saber si el número de diagonal es par o impar para saber si es la flecha de color amarillo o la flecha de color rojo. Viendo nuestro código, nosotros nos fuimos desplazando desde la fila 0 hasta la última fila, ¿no? En ese orden. Entonces nosotros estuvimos insertando en el orden de la flecha amarilla, porque estábamos yendo de arriba hacia abajo. Entonces el cambio que nosotros debemos hacer es cuando nos toca las flechas de color rojo, o sea, cuando la suma de tanto la fila y la columna en una determinada diagonal es par. Entonces acá hacemos que si el diagonal number, ¿no? O sea, el identificador es par, en ese sentido, pues aquí tenemos que agregar, ¿no? En el sentido contrario. Entonces nosotros podemos usar el insertar en la parte final de nuestra matriz ANS, ¿no? O sea, vamos a hacerlo empezando desde el iterador END, o sea, simplemente vamos a agregar las respuestas en el sentido contrario. Entonces, para hacerlo eso,
nosotros simplemente ponemos diagonals, diagonal number y lo agregamos pues usando rbegin, que es el iterador de comienzo, pero en el sentido reverso, ¿no? Reverse, de ahí viene eso, el R, acá sería ent. Ya está. Y en el caso que sea, en el caso que sea impar, pues no hay nada que hacer. Nosotros tenemos que agregarlo en el sentido que ya está definido. O sea, no en el sentido contrario, sino en el sentido en el cual hemos creado las diagonales. Y pues retornamos antes. Ya está. Esa sería la solución a este problema. Y lo que quedaría es determinar la complejidad tanto en tiempo y memoria. Respecto al tiempo, nosotros únicamente hacemos un barrido de todos los elementos. Entonces, si la matriz tiene m filas y n columnas, entonces la complejidad es m por n, o en general cuadrática si la cantidad de filas y columnas son iguales. Respecto a la memoria, nosotros estamos usando una matriz adicional para poder mantener las diagonales y eso hace pues que tengamos que crear una copia y por lo tanto también nuestra memoria es cuadrática. Ya, entonces esa es la solución a este problema 498. Pues nos vemos hasta una siguiente.